¿Qué tal, gente? Me paso por aquí para hacer otro mini vídeo de fantasy, más explicativo que de opinión, yo diría, pero bueno, hemos estado ahí muy liados con las previas de los equipos, poquito a poco vamos llegando ya a esa recta final, y así como hicimos aquel vídeo de introducción de fantasy con cosas muy básicas, un poco en general para los que empezáis sobre todo, pues este va a ser un poco parecido, con tipos de fantasy sobre todo, explicando las diferencias entre unos tipos de fantasy y otros. Y sobre todo ya de cara a que poquito a poco, quizás en agosto, expliquemos ya más con opinión y con algún invitado también que se va a pasar por aquí, más cositas de las que os apetece saber, que es opinión sobre jugadores a elegir, estrategias, tanto en el draft como durante la competición y cosas un poquito más profundas. Pero primero, yo creo que era una buena idea la de hacer 1, 2, 3, 4 vídeos que sirvan sobre todo para la gente que empieza, para conocer qué es una fantasy, lo dijimos en el primer vídeo, qué tipos de fantasy hoy hay, este va a ser este vídeo de hoy, el episodio 2, y luego para que dediquemos yo creo un par de vídeos a lo que es el draft. Primero lo haremos con la preparación del draft más o menos, explicando algunos términos, explicando cómo funciona y cómo ejecutarlo, y luego ya para lo que es el día del draft, la ejecución en el momento en el que te sientas delante del ordenador, del iPad, del móvil, con lo que sea que hagáis los drafts, y qué estrategias se pueden seguir, cómo reaccionar ante un movimiento, cómo no volverse loco, cómo no equivocarse demasiado, que a veces es lo más importante en la fantasy. Así que vamos con estos primeros vídeos un poquito más sencillos y después yo creo que molará más cuando ya hayamos hecho 3 o 4 cositas básicas, intentar meternos ya un poco más en el terreno de la opinión, de mojarnos un poco más, de decir qué nos parece este año tal jugador, tal otro jugador, de hacer algún ranking posicional, que eso mola mucho en fantasy. Así que vamos con ello. Tipos de fantasy, cosas muy básicas que hay que saber. Seguramente los que llevéis ya jugando, iba a decir varios años, cualquier año, con poco que habéis jugado un año o dos, lo conozcáis. Hay que elegir cuando empiezas a jugar una fantasy el tipo de fantasy que quieres jugar, el tipo de liga. Hay un montón de cosas que se pueden elegir, hay un montón de configuraciones, pero yo os voy a hablar sobre todo de 3 cosas, que son yo creo las más básicas. Lo primero, ¿es una liga Dynasty o es una liga que se llama Redraft o una liga nueva cada temporada? Para que lo entendamos fácilmente. Es una liga en la que cada temporada hay un draft con todos los jugadores a tu disposición y tú conformas tu equipo. O es una liga Dynasty, también algunas son Keeper, ahora explicamos por qué, en la que tu plantilla va a seguir siendo tu plantilla en mayor o menor medida para las próximas temporadas. Redraft, cada año un draft. Muy sencillo, todos los jugadores a tu disposición, un draft y hacemos los equipos empezando de cero, por decirlo así. Para mí es la mejor opción. Dynasty, tú formas, como dice la palabra, ¿no? Tu propia dinastía, es tu franquicia, tú la manejas y es tu plantilla, y esa plantilla se toca poco o no se toca. Tienes los mismos jugadores de un año para otro. Hay, como decía, un tipo de ligas que se llaman Keeper, en las que sí que hay un draft, pero tú puedes proteger, sería quizás la palabra, a algunos de tus jugadores, por ejemplo 3, 4, 5, y el draft de la siguiente temporada se realizaría, pero ya sacando fuera esos 3 jugadores que tú quieres proteger. Imagínate que yo he tenido una liga, un año fantástico, en una liga Dynasty de Fantasy, en la que se han salido, por ejemplo, no sé, se ha salido Gronkowski hace unos años, se ha salido Cam Newton y se ha salido Le'Veon Bell. Y esos 3 jugadores me han dado muchísimos puntos y yo digo, bueno, yo estos 3 los protejo y el resto del equipo lo volveré a conformar mediante el draft, pero esos 3 ya los tendría protegidos. Eso es lo que se llama Keepers. Para mí, entre estos tipos de liga distintas, también hay algunas que son Auction League, que son unas ligas como a subasta, en las que no hay una posición determinada que uno elige primero, otro segundo, sino que es una especie de subasta. Yo no me metería, no hablaremos aquí de ella, sino me metería mucho en temas complicados, vamos a lo básico. Pero yo, entre Dynasty y Redraft, para mí lo más bonito casi siempre es hacer Redraft. Yo entiendo que las Dynasties son o para grupos de amigos muy consolidados, en los que ya puedas jugar varios años, en los que entiendas que todo el mundo tiene nivel, le apetece mucho jugar, se implica, quiere cuidar mucho su equipo, o es gente que igual se junta a través de foros o de Twitter o de gente que le gusta muchísimo la NFL y quieren también dedicarse un poquito más a ello. En ese sentido pueden tener un poquito más de utilidad las Dynasties. A mí particularmente me gusta cada año hacer un draft completo. Me gusta que el equipo empiece de cero. También por un tema muy sencillo, porque por ejemplo
El año pasado, en mi caso, pues me apetecía mucho apostar por Marlon Mack, ¿no? El running back de los Colts. Y me salió bien. En 2 de las 3 ligas lo cogí y me salió bastante bien. Este año, por ejemplo, es un jugador que no me apetece apostar por él. Por Jonathan Taylor, por el cambio que puede tener la ofensiva con Rivers. No sé, me apetece menos. Entonces, a mí hacer un draft cada año me apetece porque me da la sensación de que puedo hacer otra vez el equipo de cero, de que puedo volver a divertirme eligiendo otros jugadores, no tener que confiar más en los que elegí el año pasado. A mí por lo menos es la opción que más me gusta, independientemente de que tenga una fantasy con amigos que ya conozco. Para mí la mejor opción es hacer una liga en redraft, un draft cada temporada, y en ese draft por supuesto entran todos los jugadores. Otra diferenciación de ligas, muy clara y cada vez más clara en la actualidad, son las que se llaman ligas estándar y las que se llaman ligas PPR o de puntos por recepción. En este sentido, las iniciales también en castellano coinciden. La liga estándar es una liga en la que se puntúa de una manera básica, pero en las que, por no ser PPR, no hay puntos por recepción. En las PPR, un receptor tiene puntos, como las estándar, por el número de yardas que recibe, pero cada recepción le puede dar un punto, medio punto, dependiendo de la configuración. Los running backs también pueden recibir balones, también pueden sumar puntos por recepción. Los tight ends también pueden sumar. En ese sentido, hace unos, no sé, 6, 8 años, vamos a poner, 6, 7, 8 años, el 75%, 80% de las ligas eran estándar, era lo que más se jugaba y lo que hasta ahora habíamos conocido. Ahora creo que no es mitad y mitad, pero cada vez hay más ligas de puntos por recepción. Yo ya todas las que juego, las 3 o 4 que puedo jugar, son casi todas PPR o todas. Y a mí me parece un pelín más divertido. La diferencia es básicamente que los receptores pueden tener un poquito más de valor. La diferencia, por ejemplo, también es que en el grupo de running backs que tenga tu equipo pueden tener un poquito más de valor los running backs que puedan recibir balones, porque al final recibir, por ejemplo, 5 balones, tener 5 recepciones, que es algo que Le'Veon Bell en sus buenos tiempos podía tener perfectamente, pues le da a ese running back mucho más valor que un running back muy tradicional que simplemente le den el balón a la mano y corra, ¿no? En cuanto a carreras tradicionales. Esa es un poco la diferencia, pues sí que marcaría un poco a la hora de hacer el draft algunas diferencias. Como os decía, los receptores pueden estar un poquito más arriba, un determinado tipo de running backs puede tener más peso. Por ejemplo, en la página que ya os comenté de FFPC, myffpc.com, que es donde yo juego, una de las más importantes para jugar seguramente, fantasies de pago, ahí, por ejemplo, los tight ends reciben 1.5 por recepción, con lo cual el valor de los tight ends sube bastante. Un tight end que pueda ser escogido en quinta ronda, evidentemente en una liga normal, en una liga estándar, va a ser escogido bastante más arriba. Y los Kelsey, Josh Kittle este año, Zach Ertz, esos jugadores tienen más importancia porque al final son jugadores muy importantes en las ofensivas, jugadores que reciben mucho balón, y con ese número de puntos por recepción, un jugador que reciba 6, 7, 8 balones tiene una puntuación muy alta cada semana. Así que sí que va a marcar un poquito, que sea estándar o que sea PPR, lo que luego más adelante en otros vídeos veremos que en el draft, las posiciones, la importancia de las posiciones, las estrategias a la hora de elegir. Hemos hablado de ligas Redraft y Dynasty, básicamente, aunque también Keeper, pero son básicamente hacer un draft cada temporada o conformar una dinastía. Hemos hablado de estándar y PPR, que es la diferencia en cuanto a puntuación, en cuanto a forma de puntuar. Y también yo creo que merece la pena hacer una tercera tipología, por decirlo así, que es lo que se llaman ligas IDP, que es las ligas de jugadores en defensa individual, de estadísticas individuales en defensa. Básicamente en la mayoría de ligas fantasy se juega con las posiciones de ataque: quarterback, running back, receptor, tight end, kicker, y luego se incluye la defensa. La defensa puede ser una posición en sí misma, pero la defensa en conjunto. Lo que se llaman IDP, que es otra forma de jugar, se refiere a mezclar o a introducir en la fantasy jugadores individuales defensivos. Es decir, yo también elijo en la fantasy, elijo en el draft a un, por ejemplo, Darius Leonard en el puesto de linebacker, o a un Khalil Mack en el puesto de defensive end, o a un jugador de secundaria. Hay 1000 tipos de IDP, desde que elegir 2 jugadores de línea defensiva, 2 linebackers, 2 jugadores de secundaria, hasta elegir 1, 1 y 1, hasta una mezcla de flex en la que tengas que elegir algún jugador. Hay muchas cosas distintas. Yo este tipo de ligas con jugadores defensivos las recomendaría un poquito más si realmente lleváis o más tiempo jugando, o tenéis un conocimiento muy profundo de la liga y os parece un pelín corto el elegir solo posiciones de ataque. A mí particularmente
me suele gustar como mucho hacer una en la que incluya IDP, como mucho una, pero yo me acostumbraría más y me parece más divertido jugar con posiciones de ataque. También por un tema muy sencillo, es que yo creo, es una opinión, que las estadísticas de fantasy de ataque van mucho más directamente relacionadas con el juego que las estadísticas de defensa. Si tú estás viendo un partido, que al final esto es para divertirse, y mete un touchdown Julio Jones, tú tienes a Julio Jones, sabes que son puntos, sabes que son yardas en esa recepción, te vienes muy arriba, es muy fácil relacionar la fantasy con el juego, en las estadísticas de ataque. En defensa es más complicado. Puede haber un muy buen partido de un linebacker que termina haciendo 9 tackles en solitario y eso le dé muchos puntos, pero quizás su equipo va perdiendo. Es algo más complicado de gestionar. Lo de la defensa, por supuesto que también puede ser emocionante, ¿no? Que un jugador tuyo haga una intercepción, haga un strip sack y recupere el balón y meta un touchdown, puede ser espectacular, pero a mí me parece, sobre todo para la gente que empieza, más sencillo jugar con las posiciones de ataque y hacerlo lo más sencillo posible. En cuanto a las posiciones de ataque, por cierto, hablaremos, pero vamos, también habrá diferentes tipos, pero sí que es verdad que siempre tendremos un quarterback, running backs, receptores, tight end, un kicker, cosas lo más básico posible. Bueno, yo creo que este vídeo está bastante cerrado para hacer una pequeña presentación de las tipologías. Hemos hablado de las ligas Redraft y las ligas Dynasty, yo creo que cualquiera que haya jugado las conoce. Hemos hablado de Standard y PPR, cualquiera que juega Fantasy ahora mismo ya en la actualidad sabe perfectamente de qué hablamos y seguramente cada vez más juegue la gente PPR, ligas de puntos por recepción. Como os decía, hay varias opciones, hay ligas que tienen un punto por cada recepción, hay ligas que se llama half PPR, que es medio punto por cada recepción, para no aumentar tanto el valor de los jugadores que reciben. Hay diferentes opciones, casi todas las páginas dan juego para configurarlas como queráis, para configurar las ligas como queráis. Y hemos hablado de las ligas con jugadores en defensa de manera individual, las IDP que se llaman, que yo jugaría, si tenéis varias fantasies, sí que me animaría a jugar una, pero no lo haría como costumbre. A mí, por ejemplo, me gusta un poquito menos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos hablando, seguir viendo las previas, comentándonos lo que os dé la gana, y en muy poquitos días tenemos otro vídeo. Vamos a intentar que sean dos, hablando del draft, ya puramente del draft, de lo que va a ser primero la preparación, con algunos términos también que tenemos que conocer, y luego lo que será ya la ejecución y cosas que nos podemos encontrar, alguna estrategia, planificación, cómo resolver algunas dudas que nos puedan surgir durante el draft, que yo creo que ya ahí es cuando realmente empieza lo bueno. Hasta aquí el vídeo, seguir disfrutando, tenemos alguna sorpresa más esta semana todavía, cuidadito, y por supuesto quedan ya, si no me equivoco, 12 previas solo, así que vamos hablando aquí en el níquel. Hasta ahora.